Hola chicos y chicas, el día de hoy trabajaremos las páginas que van de la 26 a la 28.5 y comencemos de una vez. Em, Hablemos de la diferencia que existió entre los conceptos de primer, segundo y tercer mundo con respecto a los países desarrollados y en vías de desarrollo. En esta imagen pueden ustedes observar eh, un mapa en el cual se divide a los países de primer, segundo y tercer mundo. Eh, los países de primer mundo, como pueden ver, están en color azul. Los países del segundo son rojos. Y los de tercer mundo son verdes. Este mapa no lo hice yo, me lo encontré en internet y me encantó. Porque permite observar hasta con colorcitos. Mm, ¿En qué se basan esta conceptualización? Si bien hoy en día encontramos que, o sea, la división entre países desarrollados y en vías de desarrollo, ya no subdesarrollados, y que esto se basa, vamos, ¿en qué será? Como, tal vez en las capacidades de industrialización que tienen, pero sobre todo en la cualidad de sus instituciones para proveer, pues ya, ¿qué será? Como una cohesión social en términos políticos y sobre todo la posibilidad del desarrollo económico. eh, los países de primer, segundo y tercer mundo no estaban divididos en función de eso, sino de su posición eh, dentro de la Guerra Fría. Entonces, por eso podemos ver que el primer mundo son Estados Unidos y aliados, miembros de la OTAN, que en rojo nos encontramos con todo el Pacto de Varsovia, con toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con toda la URSS, con toda la Unión Soviética. Y en verde quedan los países que no se alinearon propiamente a o sea, que son el tercer mundo, que no se alinearon propiamente a esta Guerra Fría, ¿no? Esto es más bien en términos generales y tiene que ver eh, nada, con sus realidades. No obstante, pues sí, esta fue la distinción que se hizo, mientras hoy en día tienen que ver más con aquello lo que se le llama desarrollo económico, de lo cual platicamos la clase pasada, pero ahora sí me toca hablar. Si se dieron cuenta, de la página 26 a la 28.5 es puro marxismo. Y entonces con mucho gusto daré esta clase. De cualquier forma, advertir que es teoría básica, eh, que sobre todo es información que uno se puede encontrar en textos panfletarios del marxismo, como puede ser el manifiesto comunista, ¿no? Que no son más de, pues, ¿qué será? Como 20 páginas, no sé. Eh, Tal vez algún que otro trabajito, como las tesis sobre Feuerbach, tal vez alguna que otra información que podamos encontrar en el Capital mismo, pero eh, advertir que la información que se da aquí es básica, que muchas veces a la hora de estudiar economía se comienza definitivamente con marxismo básico y que pues igual no hay que tenerle miedo a meter las manos en el marxismo, inclusive cuando uno no es afín a las propuestas que tiene, debido a que la metodología que presenta, cuando menos para una comprensión básica de la economía, pues hoy en día es bastante útil, vamos. Tengo conocimiento de cómo, vamos, en la UNAM se comienza con marxismo en economía, en el Colegio de México, en economía también se empieza con marxismo, probablemente en el CIDE algo de marxismo haya. Entonces,
lo que quiero decir es, pues, inclusive escuelas que no son como tan abiertamente de izquierda, pues le entran a esta metodología que puede ser útil. Pero bueno, el marxismo propone el método dialéctico materialista, tanto así que pues me ha tocado leer críticas al estalinismo en las cuales hablan de justo del diamat, ¿no? D-I-A-M-A-T, que es el pues, técnico, o sea, que es propiamente el método dialéctico materialista. Y entonces quise dividirles en, o sea, estos dos conceptos para que se entienda qué es el materialismo dialéctico o el método dialéctico materialista. Comencemos por la parte que dice dialéctico. A ver, ¿qué es dialéctico en el método dialéctico materialista? Pues parte de un método, del método socrático, de diálogo, al cual este filósofo le llamó mayéutica. Sócrates iba por la calle cuestionando a la gente para intentar probar que a diferencia de lo que decían sus contemporáneos sofistas, no hay nada más erróneo que la creencia de tener la razón. La mayéutica, en consecuencia, era la búsqueda de hacer parir en el otro o la otra la razón misma a partir de las reflexiones. ¿Por qué utilizo eh, esta metáfora tan extraña? Porque literalmente mayéutica es lo que quiere decir, o sea, la labor de un partero o una partera, lo que haría un doctor al ayudar a concebir a un bebé. Eso es lo que quiere decir mayéutica. Y es que Sócrates decía que virtud es igual a sabiduría, a conocimiento, a razón. Decía que nadie es malo por naturaleza, sino que la maldad viene de la ignorancia y en consecuencia hay que ayudar a concebir la virtud en la gente a partir de diálogos que promovieran la reflexión racional a partir de la razón. Entonces, era dialéctico, pues porque prácticamente porque no era monológico, ¿no? Pues eran, imaginemos a dos personas platicando eh, y una le ayudaba a concebir la verdad a la otra a partir de preguntas que la mayor parte del tiempo negaban los, pues nada, los supuestos que uno proponía. Entonces, eso era un método dialéctico porque era dialógico. A partir de Sócrates es que Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, toma el concepto de la dialéctica y habla de, en términos idealistas, habla del desarrollo del espíritu humano, o sea, vamos, de la cultura humana, de todo lo que de todo lo que es el conocimiento humano, la cosmovisión humana, a partir del método dialéctico. De hecho, esto es central en la filosofía hegeliana. Dice que hay tres partes. Una tesis que se va a generar como un discurso principal en cualquier momento de la historia, como una verdad a la cual hay que seguir y que a la misma se le contrapondrá una antítesis que negará los presupuestos básicos que traiga la tesis, ¿no? Y que en esta lucha, en esta enemistad, las dos, tanto tesis como antítesis, se desgastarán, se transformarán y darán a luz necesariamente a una síntesis, que será a su vez una nueva tesis confrontada ulteriormente, confrontada en el futuro por otra antítesis y generando otra síntesis y así ad infinitum, hasta el infinito. Entonces, Marx, al ser un hegeliano de izquierda,
parte de esta teoría de la dialéctica y la aplica para hacer filosofía de la historia. Y pues claro, en la historia pues, siempre ha sido así. O sea, en Roma, en la antigua Roma, eh, pues se trataba de patricios y plebeyos luchando entre sí, unos como tesis y los otros como síntesis, y esta lucha necesariamente dio sus síntesis. En la Edad Media probablemente eran los villanos y la gente que trabajaba la tierra, ¿no? Llamémoslos peones, siendo unos tesis y los otros síntesis. Y esta lucha por, pues nada, las capacidades materiales, por los medios de producción, por mantener estatus de vida, generaba sus propias síntesis. Y en el capitalismo que Marx estudia, dice, bueno, pues las dos clases sociales que estarán en pugna como tesis y antítesis serán la burguesía y el proletariado. Probablemente Marx diría que la síntesis de esta lucha será la revolución proletaria y en consecuencia el, el, el futuro, siempre futuro, comunismo eh, real. La diferencia entre burguesía y proletariado, como ya hemos hablado, está en la posesión de los medios de producción. Eh, los burgueses serían quienes poseen medios de producción como capital que hagan trabajar por ellos y contratarán a proletarios que al no tener capacidad material mayor que su fuerza de trabajo, será esta la que pongan a la venta para subsistir. Como les he dicho ya, esto es un análisis bien básico, ¿no? En términos de manifiesto comunista. Pero pues hay textos como el 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, en la cual Marx mismo demuestra una forma bien compleja de entender una sociedad completa como era la Francia de principios del siglo XX a partir de estos términos, ¿no? Porque no es que nada más divida a la población en dos, ¿no? Pues también está el lumpenproletariado, se encuentra, no habla de lumpenburguesía, pero hay trabajos contemporáneos que sí que hablan de lumpenburguesía, habla de cómo había un campesinado que no podía contar como proletariado, habían intereses por parte de grupos conservadores en el Palacio Legislativo en turno, y en consecuencia habían sindicalistas, habían partidos políticos en pugna. Entonces los análisis que se pueden hacer a partir de estos dos simples conceptos pueden ser bastante complejos y enriquecedores. Por otro lado, hablemos del materialismo. El materialismo parte del debate que ya hablamos, del cual ya hablamos entre Platón y Aristóteles, en el cual Platón sería idealista y Aristóteles sería materialista. Platón sería idealista porque literalmente hablaba de la existencia de un mundo de las ideas, en las cuales los valores, ideas y conceptos que en el mundo real solo podemos concebir a partir de nuestra imaginación, eh, exist existían virtualmente, existían fenomenológicamente, existían de una forma tangible. Y que en este mundo de las ideas, pues, vamos, estos conceptos, estas virtudes, estos valores, existían en un 100%, mientras que en ¿qué será? Como en este espurio mundo real, en este incompleto mundo que es la realidad, apenas si podíamos imitar
la existencia de esos valores a partir de nuestros pensamientos y acciones. Y lo único que nos acercaba a ellos era la reflexión racional. Mientras que Aristóteles, cuando hacía sus estudios, más bien, en vez de hablar de mundos ideales, clasificaba la realidad material, encontraba, a partir de su análisis, encontraba factores que comparar y hacía pues justo, hacía trabajos, análisis, materialistas, porque pues, no hablaba de mundos irreales, de conceptos irreales, sino de lo que realmente estaba ocurriendo, ¿no? Como les digo, cuando a Platón se le preguntó por cuál sería la mejor forma de gobierno, él habló de la república, pero que solo podía ser perfecta en este mundo ideal, y dijo cómo debería ser. Mientras que Aristóteles respondió a la misma pregunta haciendo un análisis sobre gobiernos como el de Atenas, como el de Lacedemonia, eh, para, eh, para encontrar cómo habían sido los gobiernos y comparar esos factores materiales, esos factores reales. Hegel de nuevo recaemos al viejo Hegel, y es que pues a final de cuentas así es en cuestión de filosofía contemporánea. Desde mi perspectiva hay que volver a Hegel, diría un filósofo contemporáneo. Hegel era idealista y entonces hablaba de justo del espíritu, que como les digo, pues prácticamente es la cultura, como todos los conocimientos que tiene la humanidad, toda la cultura de la humanidad. Pero pues a él se refería a esto como el espíritu y decía que el espíritu, eh, a través de los siglos, se convirtió en el Estado. Y el Estado, desde mi perspectiva, es la forma máxima de la fenomenología del espíritu en términos hegelianos, desde la perspectiva de Hegel, porque el Estado era esta gran institución que iba a lograr, pues, ¿qué les gusta? La libertad humana, el logro de los valores humanos que se habían buscado a través de los siglos. Entonces hablaba de cómo lo ideal o sea, determinaba a lo material. Marx, por su lado, lo que hace es invertir la tesis hegeliana, que es idealista, y la convierte en una tesis marxista. Y dice, no es que las ideas se conviertan en realidad, es que la realidad se convierte en ideas. Para hablar de esto, Marx hace la distinción entre una infraestructura o simplemente estructura y una superestructura, y habla de cómo en la infraestructura habrán capacidades materiales, habrán relaciones de producción que que van a determinar la forma en la que la superestructura se desarrolle. Para hablar de esto, les ejemplifico lo que decía José Revueltas, ¿no? Y esto ya lo hemos visto en clase, de cómo José Revueltas, un marxista de hueso colorado, mexicano, eh, dijo que en vez de que Dios hiciera al humano a su imagen y semejanza, término idealista, decía que los humanos hacen a los dioses a su imagen y semejanza, en términos materialistas, y lo señalaba, lo ejemplificaba, eh, hablando de cómo habían tribus prehispánicas, habían culturas prehispánicas, cuyo principal dios era aquel de la guerra, y no, o sea, Huitzilopochtli, y no otros tantos que podían ser de la agricultura o de que les gusta pues, la lluvia, porque dependían más bien de la guerra, porque las capacidades materiales que tenían, por ejemplo, los territorios que habitaban, pues no permitían una atención especial sobre la agricultura, sino más bien pues, tenían que rifársela pues, a través de la guerra. Y entonces esta infraestructura determinó su superestructura.
De nuevo, pues esto no es mi intención dar una perspectiva propia con respecto a esto, sino señalar un debate existente en términos de filosofía, economía e historia. Em, entonces, pues la estructura social cuando se habla de estructura social en términos de como una categoría, pues parte del proletariado y la burguesía. Bueno, a partir de mitades del siglo pasado, ya se complejizó todavía más el debate y se preguntaron algunos autores como Eric Fromm o Herbert Marcuse, eh, ¿qué pasa cuando al proletario, si bien no es dueño de los medios de producción, se le permite acceder a estilos de vida de mayor opulencia? Y entonces, pues como se han dado cuenta, pues no es que hoy en día los proletarios, que en términos marxistas sería, por ejemplo, el profe Ger, tenga una vida tan pauperizada como el proletariado de mediados del siglo XIX. No obstante, no le quita su condición de proletario. Y entonces, ¿cuáles serían las implicaciones de tener un proletariado que no esté en condiciones de pauperización tan, pues tan obvias, ¿no? Tan notables? Por acá les encontré en el libro ya propiamente qué onda con el concepto de superestructura e infraestructura. Les recomiendo que copien esto, le pongan pausa y lo copien, porque pues, propiamente les está diciendo qué es qué, ¿no? Y eh, por acá inclusive les comparto un video que yo creo que pues que sí, que estaré compartiéndolo en la descripción de este mismo video para que se lo avienten, chicos y chicas. Em, y nada, finalmente, bueno, yo creo que con eso nos vamos a quedar el día de hoy. Les agradezco por el tiempo que se dieron para tomar esta clase. Les deseo un bonito día.